familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy los voy a llevar a conocer la verdadera cara de la pobreza aquí en Cuba. Esa que viven las personas en los barrios más marginados de mi país. Pero este video no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer acompañado de otro youtuber y amigo mío que se lo voy a presentar ahora mismo. ¿Dónde está ese? Hola, bien, sí, como dijo Dina, hoy vamos a estar recorriendo el municipio de Regla, que es uno, la verdad, de los más pobres de La Habana, al ser de los más periféricos también, del otro lado de la bahía, sí es uno de los más afectados, bueno, por todo el tema de la pobreza, también relacionado con la religión, que más adelante les estaremos comentando eso. Así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Así mismo, así que no te pierdas este video y comencemos. Vamos. Ahora vamos para Regla. Vamos a coger la lanchita la primera vez que voy a ir. Entonces estamos aquí medio escondiditos porque me dijo Yasevi que no se podía grabar. Así que vamos a grabar con como han discreción. intentado robarse la lancha varias veces. Bueno, ya ustedes saben para qué se han intentado. Para el enemigo. Ya ustedes saben. Lo que pasa es que ya pusieron más seguridad. De hecho, antes no habían policías dentro de las lanchas y ahora con todo este éxodo han puesto hasta 3 policías adentro de la lancha. ¿Esa es la lanchita? Esa lanchita que viene por ahí. Mira, la lanchita viene ahí. Ahí. Ya cogimos la lanchita de Regla, adentro les grabé algo, la verdad me dice Yasevi que adentro no se puede grabar, de hecho había bastante policía. Y para salir me estaba tirando una foto porque la primera vez que me subo a la lanchita de Regla, afuera me estaba tirando una foto y una mujer me estaba mirando con muy mala cara, como que ya salí ahí. Sí, por eso, porque piensan que te vas a robar la lancha. Ellos la cuidan mucho por eso mismo. Entonces vamos en camino a conocer, como ya les decía, lo que es los barrios más pobres de aquí, de Cuba. Ahora cuando entraron se dieron cuenta que habían personas como que hablando con el mar. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué hace esa gente hablando con el mar? Y es que no están hablando con el mar, sino que están hablando con Yemayá, que es como que el santo del océano, del mar y todas esas cosas, que sincretiza en las religiones afrocubanas con Regla, con la Virgen de Regla, ya que bueno, miren, nos encontramos aquí en Regla, que está la iglesia de la Virgen de Regla. Y bueno, las personas que se han hecho santos, que tienen esas creencias religiosas, siempre vienen aquí a pedirle a esta parte del agua, meten los pies en el agua y bueno, le piden para las enfermedades, todas esas cosas. O sea, y Regla siempre ha sido un municipio, lo que es Regla, Guanabacoa, siempre han sido municipios que es de santería pura. Sí, porque realmente aquí en Cuba muchos conocerán que se estila mucho lo que es la religión afrocubana. Exacto. De lo que es los santos, ya sea Yemayá, el Eguá, esas cosas. Que tienen su par en la religión católica. También. Por eso, viste, Yemayá, que es de la religión africana, sintetiza con la Virgen de Regla. O sea, la católica se junta con las religiones estas, Yoruba y eso. Mira, todos esos azules son ofrendas porque el color de Yemayá es el azul porque, bueno, azul, es el océano. Y mira, todo eso que ven ahí son ofrendas que le deja la gente. Y me está diciendo Yase que hay muchas personas que vienen y se llevan las ofrendas. Este muelle que están viendo aquí es la terminal de la lanchita que conectaba a Regla con La Habana Vieja. Estuvo funcionando hasta hace unos cuantos años, que ya por el estado que están viendo claramente, ahí no puede llegar nada. Pero bueno, supuestamente se encuentra bajo una restauración hace muchísimo tiempo, años que yo veo que la están restaurando. Es una pena porque la verdad está bien bonita y antiguamente era el uso que se le daba oficial. Este que ven aquí es como el muelle donde llegaba la lancha, las personas se bajaban y todo eso. Pero como todo en Cuba, miren cómo se encuentra actualmente. Una cosa histórica. Y justo detrás ven la termoeléctrica de acá de Regla, que también no sé si estará funcionando, porque se ve como que media... Sí, aparte no creo... Que no, sí, como que no sé, no me queda claro. Pero como no está echando... Humo, sí, no sé si estará funcionando. Si les digo, les miento.
pero vieron que este municipio está bastante dañado, porque bueno, ya con solamente ver la terminal y el basurero que hay en la bahía. Bueno, ahora estamos saliendo ya de lo que es el centro de Regla para adentrarnos a lo que es la favela y donde viven realmente las personas con menos recursos económicos. Exacto, fíjate que ya estamos saliendo ya lo notas porque ya de pronto se rompe con una lomita, con unas escaleritas y ya vas viendo cómo las casas se van poniendo como casas de zinc, de teja, todas esas cosas que ustedes saben. Y de madera, porque si te das cuenta, esta También. casa aquí completa es de madera. Muchas casas de madera por esta zona. Así que vamos a ver qué nos espera. Hubiese dicho. Ahora viene lo bueno, que son las escaleras. Pero bueno. Empezamos a caminar. Ya vamos subiendo ya y ya vas viendo cómo vienen los basureros y las cosas. Así que ya ustedes saben que nos vamos adentrando en una favela. Sí. Y además que he visto para arriba como casas de zinc y esas cosas. Mira, por ejemplo, bueno, hay que subir para que realmente se vean. Lo que se dice en Cuba como yeguipón. O sea, que la gente llega, se pone, se queda. Exactamente. Buenas. Buenas. Hola. Buenas. ¿Cómo está? ¿Que esta es la cocinita de usted? No, eso es pesado. ¿Es presta? Bueno, pasa para que... sí. Este es el baño. Es decir, viven nada más en este pedacito. ¿Y cómo llegaron aquí? Por una hermana mía. ¿Por una hermana de usted que vivía aquí antes? Yo le di una casa y ella me dejó. Le dejó ver. ¿Y el otro niñito? Después. ¿Qué edad tiene él? 3. ¿Y los 3 duermen aquí? ¿Usted trabaja? No, con niños pequeños. Me imagino no que puede trabajar. le dan alguna cheque. ¿Tiene alguna ayuda del gobierno? Como que le ayudan y esas cosas así. ¿Le dan alguna ayuda? ¿Le alcanza realmente? ¿Qué tú crees? ¿Y el papá del niño no le ayuda? Bueno, yo sí la voy a ayudar. Algo para que se compre alguna comidita, le compre algo al niño, pueda por lo menos, no sé, algo. Bueno, espero que tenga un lindo día y muchísimas gracias por habernos recibido en su casa. Chao. Adiós. Chao. Bueno. Bueno, gracias. Me he ¿Viste? quedado sin palabras. De hecho, si pensé que los solares eran algo peores, que dije, no, encontrar algo peor. Y miren las condiciones que vive. Y duermen esta. los 3, o sea, los una- 4, porque son 3 niños, ¿no? No, 2 niños y ella. 2 niños y ella en la misma cama. O sea, Que realmente no tienen ayuda del padre y obviamente que el dinero que reciben del Estado no les alcanza. ¿cuánto puede cobrar ella del poder del Estado? 1000 y pico. ¿Qué es eso? 1000 Nada. Si algo. tú vas al agro y te gastas eso en boniato y tomate, imagínate Realmente 2 me he niños. quedado sin pie en las condiciones que vivo, porque realmente es un pedazo pequeñito. donde tienen el baño, la cocinita que es prestada cocina porque no es prestada. de ella, y la cama que es para los 3, y algo como en forma de para guardar la ropa y eso, y es solamente lo que ellos tienen. La verdad Dios que es muy mío. fuerte. Vamos literalmente por una favela, como pueden ver, miren, Mira. o sea, las visuales. Esto no tiene otra descripción. Ay, Dios mío, todavía sí tengo miedo. No, mija, no. Coge por este trillito. No. Nada de trillito. Bueno, miren por aquí. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias. Bueno, aquí tiene mi humilde morada. Sí, a ver. Bueno, ¿usted vive solo aquí? Sí. ¿Y trabaja usted? Bueno, veo que Soy usted pescador. es pescador. Sí, sí. ¿Y cuánto más o menos que gana usted? Eso depende de la pesca. La pesca ¿Y eso, está buena en este tiempo? más o menos. ¿Y cómo llegó hasta esta zona? A mí me dieron lo que es el terreno este. Ah, le dieron el Y terreno. usted mismo se terreno, hizo eso. y ¿Y me usted? dijeron, levanta algo ahí y lo que tú puedas. Ya. Pero no le dieron materiales no, tampoco, ni le vendieron esto fue material. Por mis medios. Por su madre. Y entonces, ya lo que sí coge un terreno, ahora va a ir más adelante cuando uno pueda levantar un poco de presión.
A ver si, mira, a ver si va a acabar. Esta es su cocina. Sí, tenemos la cocina aquí. ¿Y el frío le funciona? Sí, sí, funciona porque la cocina me cogió candela hace poco. Dios Y mío. viendo unos promos, y yo compré una pintura ahí para pintar esto aquí más o menos. Entonces ya Sí, me lo voy aquí más o menos, ya, más adelante. Ah, mira, tiene patio. Y tengo varios. El baño, allá yo tengo que entrar en el baño de casa, en la casa. Este es el baño. más o menos, ¿eh? ¿Y dónde es que se baña? Aquí, a bañarme aquí, bajo la lona esa, tengo que buscar materiales para poner la puerta. Ahí es donde almacena el agua. Sí, porque no tiene agua corriente. Ah, Claria. Ay, a ver. Mira, yo nunca había visto una. Yo tampoco. Ay, mira. Miedo. Bueno, mira, no es mucho, pero es para que por lo menos se compre algo de comida y... Ay, muchas gracias. No, gracias a usted por recibirnos en su hogar. Muchas gracias. Oye, la gente a pesar de todo nos ha tratado No, súper es que bien. me he quedado anonadada Que te dicen, son varios peligrosos y al final Sí, con la humildad de las personas, con lo cariñosas que son, que rápido te dicen, pasa, así pasa, esta es tu conoce, casa. esta es tu casa, puedes venir cuando quieras. La verdad que el cubano en ese cubano es así, aspecto cabrón, es que así. Y este señor, lo la mejor. verdad, es pescador, podador, es y un encima submarino. tiene que darle gran porcentaje de Le tiene- o sea, esa es la- el esa es Estado la le cosa. compra los pescados súper baraticos y a lo que sobra, él lo puede vender ya al precio que quiera, que imagino que sea la ganancia real de él. Exacto. Pero bueno, historias que Cuba. ustedes van conociendo a través de Exacto. estos videos. Historias personales. A veces uno va por la calle y no sabe Y la no historia que sabe, detrás de las personas. ¿Ves? Son con latas Uy, perrito. que uno va encontrando, ¿sabes? Que se van encontrando por el camino. Sí. Mira esta, ¿no? Mira esto. Dios mío. Bueno, realmente como vieron, la situación en la favela está muy difícil. Han construido sus casas con lo que encuentran, ya sea madera, pedazo de palo, hierro, lo que sea. ¿Qué te parece si visitamos Casablanca, que también es otra zona parecida a Regla, que es bastante golpeada también por Realmente los me parece Yeguerpón y bien esas para cosas? entonces mostrarles no solo esta parte, sino que para que vean que existen muchísimos más lugares que viven peor que en la ciudad, y ustedes saben que La Habana con los edificios cayéndose está mal, pero que aún así hay personas Siempre hay mucho personas peores, porque la gente dice, peores. no, se entraba nada, los albergues, las cosas, pero miren esta gente que vive literalmente en zincs y en hierro y en madera, o sea, es terrible. Y que realmente nadie viene para esta zona porque son alejadas. Exacto. Es para que ustedes conozcan que hay algo más que no es Centro Habana. Siempre hay alguien peor que tú. Vamos para Casablanca. Bueno, ahora vamos en camino a Casablanca. Y hasta cogimos la lanchita de Regla que hace un recorrido súper raro. Primero va A La Habana Vieja y luego para Casablanca. Casablanca también es otro tipo como favela que sí se vende de La Habana Vieja, porque muchas de las zonas no tienen calle y eso, entonces vamos a ver qué podemos encontrar por allá, que sí debe ser bastante chocante. Esos cables que ustedes ven ahí arriba es que porque por aquí, por esta línea, desde Matanzas, llegaba el tren de Hershey y terminaba ahí. El tren de Hershey bueno, actualmente porque funciona, es el único tren eléctrico que hay en Cuba, lo que ahora cubre la ruta solamente Jaruco, el poblado de Hershey. Y él llegaba hasta aquí y conectaba Matanzas con La Habana. Eso sí, se demoraba como 7 horas en llegar. Pero ¿qué pasa con Hershey? Tal vez muchos de ustedes conocen la marca de chocolate Hershey, muy famosa. Y Milton Hershey tenía un central aquí, azucarero, en la provincia de Mayabeque, lo que es hoy conocida como la provincia de Mayabeque, y ahí tenía un central donde producía azúcar que exportaba para Estados Unidos para hacer sus deliciosos chocolates. Lo que bueno, si no hay corriente, no funciona el tren porque es un tren eléctrico, entonces ya no llega hasta aquí, ya es un tren muy, muy, muy viejo. Pero bueno, qué triste. Ojalá lo cogieran algún día para el turismo acá, porque podría ser una atracción turística, ¿tú no crees? Sí, la verdad Conectar es que La sí. Habana con Matanzas con un tren eléctrico y encima el único del país es tremendo potencial, pero bueno, como todo en Cuba, lo dejan caer.
Bueno, ahora estamos subiendo otra escalera más. Hoy ha sido el día de las escaleras realmente. Porque bueno, como vamos por favela, es normal. Sí. Pero esta es en Casablanca. Esta es en Casablanca. La primera que fuimos fue en el barrio Regla. Ahora les dije, desde allí les dijimos que íbamos a mostrarles otra cara más de cómo viven las personas que no tienen recursos económicos. Y ahora estamos en Casablanca. Sí, también. Así que vamos a ver. Esta lo que es un poco más así, como que más pequeñita, sí. Ujú. Pero bueno, igual. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí arriba. Canel y Marrero dando un recorrido por las zonas vulnerables de la ciudad de La Habana. Bien, Canel y Marrero. Reportando aquí para Cubavisión Internacional. Cuba avanza y eso es todo. Exactamente. De esta manera pasamos la señal a nuestros estudios centrales. Bueno, la verdad hemos estado buscando casas donde las condiciones sean peores y podamos ayudarlos, pero las casas que hemos visto han estado cerradas, no hay nadie, porque realmente como estas zonas son muy cercanas al mar, las Son personas pescadores. exacto, se dedican a la pesca, entonces me imagino que a estas horas lo que hagan es estar pescando. Exacto. Y tristemente no han estado en sus casas, así que hemos caminado, subido escalera, bajado escalera en busca de personas que realmente necesiten una ayuda para poder colaborar, pero que no hemos tenido mucha Pero bueno, suerte. igual hemos ido bastante gente todavía. Sí. Y lo importante también que ustedes conocieron esta cara de La Habana, que no es muy mostrada también. No, Sí, es que sí, realmente no parece, pero seguimos en La Habana. Exacto, no parece, pero seguimos en La Habana. Es que realmente muy pocas personas llegan hasta esta zona a descubrir la otra cara que nadie te muestra. Así es. Aquí viven los tres, sí. Sí, todo. Y el otro que... ¿Y el baño? En el baño por fuera, sí, yo lo vi, por fuera. ¿Y no le han dado ninguna ayuda? Ayuda. ¿Y la han pedido? Claro. trabajadora social dijo que los iba a dar. Viene, ¿Pero estos terrenos se lo dan o ustedes los ¿Este terreno cogen? se lo dieron o...? nosotros lo cogimos y pagamos la multa. Ah, se metieron. Ah, ya. Esto era un basurero. Esto era una loma así, un basurero. La tierra llegaba al techo. Nosotros lo fuimos limpiando y aplanando. ¿Y esto lo construyó buscando cosas? Sí. No, cógelo. No es mucho, pero por lo menos para que compre algo de comer y le compre algo. Muchísimas gracias. Bueno, que tenga lindo día. Adiós. Gracias por abrirnos su casa. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente es triste lo que acabamos de ver. Porque, bueno, a ver, para explicarles primero el contexto, esa casa que ustedes vieron ahí ni siquiera es legal. Yo le pregunté, bueno, ¿y ustedes cómo llegaron a este terreno? Dicen que eso era un basurero, que ellos mismos salvaron, limpiaron la basura, se pusieron ahí, como dicen, ocupas por ahí en otros países, pagaron una multa y ya, bueno, siguen ahí, porque creo que técnicamente, como tienen un niño, no los pueden desalojar. Exacto, porque tienen un niño. Sí, algo de eso. Entonces, ya pagaron la multa y ya los dejaron ahí, ¿sabes? Ya lo dan por loco, pero igual la casa está hecha literalmente de cartón. Es que me quedo fría porque Cartón. ni madera, está hecho de cartón y no tiene ni piso. El No. piso es de tierra. Hay dos camas, se duerme la madre, la nuera, el hijo y el nieto. Algo Sí. así, 4 personas en un espacio de un cuarto, que eso tendrá 3 Es metros que por 3 una de metros. las camas no tiene ni colchón. Duermen encima de tablas. De las tablas de la cama. Y adentro lo que había era un ventilador nada más, yo creo, Es ¿no? un ventilador nada más. Y gracias a Dios que por lo menos tienen una cunita para la niña. Ah, tenían una... Pues sí, es lo que les dije, que gracias a Dios que tenían una cuna para la niña. Bueno, y realmente la situación cada día está peor, casi nadie tiene la posibilidad, son muchas personas que se ven obligadas a ocupar terrenos para poder construir su casita con lo que encuentre. Y lo peor es que esto pasa justo a menos de 1 kilómetro de un crucero, de una terminal de cruceros, de una zona turística de La Habana, que nadie se imagina, porque mira un trillito, es algo muy surrealista, la verdad. Realmente, porque no creo que los turistas lleguen a esta parte. No, no, Por eso no. es lo importante de que ustedes vean nuestros videos, porque le mostramos la realidad, realidad de lo de que pasa. Cuba. Bueno, ya desde aquí, desde las alturas con La Habana detrás, creo que es momento, Vitina, de finalizar este video ya. Hemos hecho muchísimas cosas hoy.
La verdad, que hemos caminado, hemos subido escaleras, nos hemos metido por lugares que nunca pensamos ver, hemos visto cosas impactantes, tristes. Es un complejo de emociones lo que hemos sentido verdaderamente hoy. Como dicen hay veces que la realidad a veces supera la ficción, y lo que hemos visto, la verdad, personalmente, creo que para ti también superó, ¿sabes? Sabíamos que íbamos a un lugar donde había miseria, donde había pobreza, pero creo que lo que ustedes vieron ahora mismo superó las expectativas totalmente, porque fue muy dramático. O sea, todo lo que vimos fue bastante dramático, sobre todo las madres con hijos. Es que realmente a veces nos tenemos que poner a pensar y valorar las cosas que tenemos. Exacto. Porque si te das cuenta, hay personas que viven en peores condiciones, que no tienen absolutamente nada, que no reciben absolutamente ninguna ayuda, que ni siquiera el gobierno se ha preocupado por ella. Por ejemplo, la madre con los 2 niños que viven prácticamente en un 4x4, en un cuarto, y ahí tienen absolutamente todo. En una cama duermen los 3, porque no es que tiene una cama aparte para los niños, no, en una cama duermen los 3. O en el caso de abajo que dormían exacto, que dormían 5 personas en un colchón. O sea, habían 2 camas, pero y una cama ni siquiera tenía colchón, era tabla. Así que ustedes se podrán imaginar. Valoren mucho. Exacto, valoren realmente las cosas que tienen. Siempre hay alguien peor que uno, porque uno a veces se queja de cosas que cuando te das cuenta son tontas. Son cosas insignificantes. Pero luego cuando sales a ver la realidad, sí es muy, muy dura. Y ya como tú decías, son personas que prácticamente viven abandonadas por parte del gobierno, ¿sabes? El gobierno y los que reciben ayuda no representa nada, porque 2.000 pesos, 2.500 pesos, eso no es nada. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan visto realmente la otra cara de La Habana, la que no te muestran y la que no quieren realmente que tú veas. Y por aquí les voy a estar dejando el link de Ya se ve, para que vayan a suscribirse a su canal, que también sube contenido bastante interesante sobre Cuba. Y nada, si te gustó el video, no olvides, bueno, ya les dije, suscribirse, darle like. Los likes de ustedes son muy importantes. Exacto. Déjame en los comentarios qué tal les pareció el video, si conocían esta zona o estos barrios, y si eres de Cuba y lo conocías, pues déjame todo en los comentarios. Así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que se las voy a dejar por aquí, por un lado de esto, que por ahí estamos bastante activos, hicimos bastante contenido por allá. Así que nada, los quiero muchísimo. Y gracias a ti por la invitación. Exacto. Gracias por la invitación. Así que nos vemos en un próximo video. Chao. Besitos.